Del humano a lo divino. De lo divino a lo humano. A continuación, nos sumergimos en un viaje a un universo donde los límites entre lo ordinario y lo sagrado se desdibujan, donde cada experiencia cotidiana se convierte en un portal hacia lo trascendental. Acompáñanos en este tiempo para conocer ambos enfoques. De lo humano a lo divino, de lo divino a lo humano. Sean bienvenidos. A través de Radio Peregrina 93.1 le damos la más bienvenida al programa De lo humano a lo divino, donde cada semana tenemos un tema de conversación. Mi nombre es Sabina Godoy y hoy día tenemos un invitado, que es Claudio. Por favor, saluda a nuestros amigos, amigas que nos están escuchando, tal vez en el colectivo, tal vez en el bus, en su auto, tal vez en el trabajo, donde quieran que estén. Es una alegría estar otra vez en este programa tan especial, ¿no es cierto?, del humano a lo divino, y poder compartir junto con ustedes un tiempo muy grato de aprender, de conocer y por supuesto de conversar estos temas tan interesantes que siempre nos desafían a hacer cambios en nuestra vida diaria. El día de hoy nos toca sumergirnos en un tema apasionante. Y yo sé que este tema le encanta a Claudio. Es un tema que le apasiona. El tema de hoy día es ¿cómo es el discípulo? Entonces, Claudio, ¿qué nos podrías decir tú? ¿Qué es un discípulo? ¿Y qué significa la palabra discípulo? Por supuesto, discípulo, a mí me gusta graficarlo como un seguidor. Pero muchas veces no entendemos en exactitud lo que es un seguidor. Porque un discípulo es más que un alumno que está en la sala escuchando una clase de su profesor. Discípulo es quien recibe la enseñanza, es quien va siguiendo, un imitador de su maestro, que imita todo lo de él. En la antigüedad o en la época de Jesús, ¿no es cierto?, existían los rabinos, los rabí, y los rabí tenían discípulos. Y lo que hacía por lo general un discípulo era dejar lo que él estaba haciendo, dejar su estilo de vida para comenzar a imitar y aprender todo de su maestro, de que él le enseñaba. O sea, un discípulo, tú me estás diciendo que es como un mentor, o más que un mentor. Claro, el maestro es más que un mentor del discípulo. Ya. Jesús, por ejemplo, si vemos el llamado, cuando comenzó a llamar a su discípulo, él decía una frase, un común denominador: venid en pos de mí. Y ese venid en pos de mí significa literalmente vengan detrás de mí. Ven a la siga. Sígueme. Y ellos, y en respuesta a este llamado, vemos otro común denominador de parte de quienes le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Siempre vemos eso. Dejándolo todo, o sea, para ser un discípulo hay que dejarlo todo. Claro. ¿Entre comillas o es literal? Bueno, en el caso de la Biblia fue literal. En la casa. Porque vemos, por ejemplo, en el caso de Pedro, dejando las redes, dejando la barca, le siguieron. O sea, su oficio, su trabajo, lo dejaron por tomar un nuevo oficio. Y en el caso de los hijos de Zebedeo, que aparece en el mismo texto, dice, dejando al instante las redes, y a Zebedeo, su padre, le siguieron. Dejaron incluso a su papá por seguirle. Vemos en el caso de Leví, que estaba cobrando los impuestos en el banco de los tributos públicos, dice, y levantándose, dice, al instante, le siguió. Dejó tirado de su trabajo. Y hoy en día, ¿qué podría ser un discípulo? Discípulo, bueno, para entender el contexto de hoy en día hay que entender la comisión, ¿verdad? Mateo capítulo 28, verso 19 al 20, aparece cuando Jesús ya está a punto de descender al cielo, les encomienda una tarea:
a sus discípulos, a quienes él había discipulado, y les dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces hoy día ya el discípulo es discípulo de un discípulo, ¿verdad? Pero ese discípulo que está haciendo otro discípulo, su labor va a ser llevar a ese discípulo a Jesús. A Jesús, o sea, no a él. No a él. Exacto. Eso es lo importante, no a él. Porque a veces se pueden hacer discípulos para seguir a Juanito Pérez. Claro. O a Juanita Pérez. Entonces, eso no sería un discípulo bíblico, sería un discípulo cualquiera. Claro. Pero cuando se hace un discípulo es siempre con una dirección. O sea, el horizonte siempre tendría que ser Jesús. Jesús, por supuesto. Si no es Jesucristo, estás yendo a cualquier lado. Entonces, Claudio, ¿cómo se hace un discípulo? ¿Cómo lo hizo Jesús? Y aquí voy a hacer bueno, quizás algo incómodo de comentar. Pero me gusta esa incomodidad. O sea, nosotros creemos que siempre es un reto. Claro, por supuesto. Pero hoy día yo creo que la gran mayoría de las iglesias cristianas en Chile le llaman discipulado a una clase que se hace el día domingo en la mañana o un día de la semana de la tarde y que dura, 12 clases, 12 sesiones, y cuando esto termina se le entrega un certificado que dice discípulo. ¡Wow! ¡Qué fácil! Claro. ¿Cómo lo hizo? ¿Jesús hizo eso? No. O sea, 2 clases y chao, y con un certificado. No, claro. Yo creo que eso es muy fácil, muy cómodo. Entonces nosotros decimos el domingo en la mañana, voy a ir al discipulado. Y eso no es un discipulado. Es un estudio bíblico. No es malo hacerlo, lo aclaro. Pero no le llamemos discipulado. Llamémoslo estudio bíblico, o seminario, o escuela bíblica. Pero no le llamemos discipulado porque eso no es discipulado. Veamos la vida de Jesús. ¿Cómo lo hizo Jesús? Jesús caminaba con ellos, con sus discípulos, comía con ellos, dormía con ellos, se reía con ellos, lloraba con ellos. Ellos lo vieron predicar, lo vieron hacer milagros, lo vieron resucitar a Lázaro. O sea, él dedicó sus 3 años y medio de su ministerio a esos 12 hombres. Estaba todo el tiempo con ellos. Tanto así que, bueno, ¿qué pasa cuando uno pasa tanto tiempo con una persona? Termina adoptando las costumbres o el carácter de esa persona. Y eso pasó con los discípulos. Pasaron tanto tiempo con Jesús que ya se parecían a Jesús. Y eso lo vemos cuando Jesús es arrestado, ¿no es cierto? Y vemos esta escena de Jesús ante el Sanedrín siendo enjuiciado, y afuera en el patio había una fogata y había un grupo de personas ahí que estaban calentándose en el fuego. Y Pedro, como tenía frío, fue ahí a la fogata. Y allí fue increpado varias veces por algunas personas. Y una de las personas era una mujer que le dice, oye, tú eres de los que andaba con el Galileo, el que están allá adentro enjuiciándolo. Y él dice, no, yo ni lo conozco, nunca lo he visto. Incluso dice la Biblia que con juramento dijo que no lo había conocido. Él juró que no lo conocía. Y esta mujer le hace una declaración y le dice, oye, pero si hasta hablas como él. Pedro había pasado tanto tiempo con Jesús que ya hasta hablaba como Jesús. Y eso es hacer un discípulo. O sea, lo que tú nos quieres decir, un discípulo es la actitud. O sea, no se va a parecer, no se le van a cambiar los colores de ojos, de pelo. Si es chiquito no va a crecer porque el discípulo mide 1,80 m. No se está refiriendo a ese parecido, se está refiriendo a una actitud. A carácter. Carácter. Por supuesto. Carácter. Y a eso somos llamados. Exacto. Debemos pasar tanto tiempo con Jesús. Obviamente hoy día no va a ser quizás literalmente, pero a través de la Escritura podemos pasar tiempo con Jesús. A través de la oración podemos pasar tiempo con Jesús. Y debemos pasar tanto tiempo con Jesús estudiando, escudriñando, meditando en la palabra de Dios, que nuestro carácter se parezca a Él. Es decir, que pensemos como Él, que miremos como Él mira, que hablemos como Él habla, que pensemos como Él piensa. Cuando tengamos una situación, lo primero que pensamos que sea, ¿cómo lo haría Jesús? ¿Cómo lo haría Jesús? Y eso
hoy es tan fácil decirlo, pero a veces tenemos tanto sesgo que no llegamos como lo haría Jesús. Ujú. Y sigue actuando nuestra humanidad. Claro. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo lo haría Jesús? Lleno de misericordia, lleno de amor. Y Claro. sabes tú, y que también confrontaba fuerte cuando algo no le parecía que era lo correcto. Y no Exacto. porque él dijera fuera un moralista, Claro. sino porque él vino a hacer lo correcto, el bien. Exacto. Y no se encontró nada de pecado en él, o sea, pecado, algo malo, error. El desafío es que cuando la gente te vea a Jesús. No ve a Juanita Pérez, Exacto. Así como cuando vieron a Pedro, lo hallaron parecido a Jesús. claro, porque la mujer, aunque Pedro lo negó, Exacto. pero la mujer dijo, oye, un ratito, por favor, tú te pareces, pero no porque se le parecía el color de pelo, como los ojos, no, sino que la actitud Lo descubrió en su forma de hablar. de hablar. Entonces, y eso, oye, a mí me hace sentido. ¿Sabes tú que un día yo estaba en un jardín infantil? En Temuco, de donde eres tú, Ah, mi tierra. tu tierra. En Temuco, entonces estaba en un jardín y la profesora le pregunta al niño en la clase de religión. Le dice, ¿quién es Jonás? Y un niñito de 5 años dice, yo no sabo. Yo no sabo. ¿Quién es Jonás? Entonces la tía le dice, es una historia bíblica. Tal. Entonces, ya, yo no sabo. Volví a decir yo no sabo. ¿Y qué es lo que es creer en Dios? Él dijo, a los niños hay que escucharlos. Él dijo algo muy cierto. Es cambio de actitud. Claro. Eso se refiere un discípulo, que cambia de actitud, porque mira en el horizonte a Jesucristo. No mira religión, no mira una organización, Claro. no mira a personas, sino que su horizonte es Jesucristo. Exacto. Para responder de una forma más clara a la pregunta y que la gente le quede muy claro, ¿cómo hacer un discípulo? Bueno, hacer un discípulo es prácticamente como criar un hijo. Porque cuando yo veo a una persona, se va a parecer a su papá, ¿cierto? Se parece a su papá. Se parece. Y uno dice, apuesto que tú eres hijo de tal persona. Claro. Porque, Del señor González. claro, tiene o del que- señor, no sé, Flores. claro, no solamente tiene rasgos físicos parecidos a él, sino que tiene gestos. Gestos. Quizás modismos que su papá tenía, ¿verdad? Entonces, cuando una persona recién se convierte al Evangelio y necesita crecer, no puede hacerlo solo. Necesita a alguien que esté con él. Si no sabe orar, le va a enseñar a orar. Si no sabe leer la Biblia, le va a enseñar a leer la Biblia. Si no sabe vivir por fe o vivir una vida de fe, le va a enseñar a vivir esa vida de fe. Si no sabe vivir guiado por el Espíritu Santo, le va a enseñar cómo se vive guiado por el Espíritu Santo. De a poquito va creciendo, va aprendiendo, va creciendo. Aprendiendo, ¿verdad? Así se hace un discípulo. Claudio, ¿cuál sería la virtud de un discípulo que todos quisiéramos ver? Una pregunta con una respuesta fácil. Obediencia. A eso. La obediencia es lo que Fundamental. es fundamental. ¿Para la foto? No, por supuesto. Y es más profunda la obediencia en este sentido, porque entendamos la obediencia de Jesús, una obediencia que nos lleve a una adoración, o también puede ser al revés, una adoración que nos lleve a la obediencia. Es decir, una obediencia, para estos términos bíblicos, significa adoración. Por ejemplo, la primera vez que aparece en la Biblia la palabra adoración es cuando Abraham va a sacrificar a su hijo. Ve el cerro, va con sus criados, con sus mulas, ¿no es cierto? Y ve el cerro desde lejos y dice, esperen aquí. Nosotros iremos, adoraremos y volveremos. Eso significa adoración. Bueno, mi mejor adoración es la obediencia
Claro, al Señor. Imagínate el extremo de obediencia. Vemos nuevamente a Jesús en el huerto de Getsemaní, orando con un alma angustiada, como dice él, hasta la muerte. Y él dice, yendo un poco a la paráfrasis del texto, Padre, yo no quiero hacer esto, pero quiero adorarte. O sea, tiene que obedecer. Y voy a hacerlo porque quiero adorarte. O sea, una obediencia extrema que llevó a la muerte de Jesús por obedecer. Eso es adoración. No, que cuando estoy yo en la iglesia y estoy cantando cualquier corito, Claro. no, eso no es adoración. Confundimos, los cristianos modernos, confundimos la alabanza con la adoración. Y son dos cosas muy diferentes. Está muy... Ese término Claro. está como equivocado, está como manoseado. Exacto, el día domingo el ministro de alabanza toma la guitarra y dice, adoremos al Señor, y se pone a cantar. No tiene nada que ver. Alabemos al Señor, debiese decir. Alabemos, como dicen los salmos, ¿verdad? Claro. El salmista dice, alabemos al Señor. Alma mía, alaba Exacto. a tu Señor. Y lo hacían con salmos, con música, Claro. y es perfecto. Pero son dos cosas diferentes. Bueno, está muy interesante el tema. Y ahora vamos a tomar un breve descanso. Disfrutemos de una melodía musical. Ya volvemos. Llegó el tiempo de decir que sí, ya no le vuelvo a decir que no, que no. Ya salí del hoyo en que caí, vino Jesucristo y me sacó de ahí. Y me salvó, fue agüita que me quitó la sed, velita que iluminó mi fe. Alguien aquí dice amén, yo digo amén, amén. A esa brisa tan rica, a esa voz que edifica. Alguien aquí dice amén, yo digo amén, amén. A un amor que no acaba, al fuego que nunca se apaga. Alguien aquí dice amén, yo digo amén. Ay, yo digo amén. Yo digo amén. A que Dios me bendice y que perdonará lo que hice, a que me seguirá donde pise. Quien dice amén, amén. A que Dios en mi casa no falla, a que llega a pelear mi batalla, a que mi alma ya nunca se calla. Yo digo amén, amén. Tengo la paz que me trae en sus brazos. Tengo la certeza de que cuidará mis pasos. Jesús llegó, Jesús sanó, Jesús murió, resucitó y me salvó. Agüita que me quitó la sed, velita que iluminó mi fe. Alguien aquí dice amén, yo digo amén, amén. A esa brisa tan rica, a esa voz que edifica. Alguien aquí dice amén. Yo digo amén, amén. A un amor que no acaba, al fuego que nunca se apaga. Alguien aquí dice amén. Quería escribirte una canción, Señor, y le escribí fue el WhatsApp a mi mujer diciéndole no puede ser, quisiera hacerle una canción a Dios, pero no encuentro qué decir, no sé qué hablar de él. A duras penas conozco los mandamientos y miento si digo que de su palabra tengo gran conocimiento, pero cada vez que sopla el viento siento que no hay fuerza más enorme que la fuerza de su aliento. Siento que es mi oxígeno, que es mi alimento, siento que mi refugio, su pasión es mi sustento, y aunque no he tomado el tiempo para conocerlo, sé que su tiempo es perfecto. Y me salvó, fue agüita que me quitó la sed, velita que iluminó mi fe. Alguien aquí dice amén. Yo digo amén, amén. A esa brisa tan rica, a esa voz que edifica. Alguien aquí dice amén. Yo digo amén, amén. A un amor que no acaba, un fuego que nunca se apaga. Alguien aquí dice amén. Yo digo amén. Ay, yo digo amén. Ay, yo digo amén. Hey, de la A a la Z.
donde pise. ¿Quién dice amén? Yo digo amén. Ya estamos de vuelta. Para quienes acaban de sintonizar nuestro programa, estamos conversando sobre el tema el discípulo. En tu programa, de lo divino a lo humano, que es un tema muy interesante, porque hacer discípulo, vaya que cuestan años, y mucha obediencia, y mucho negarse. Por supuesto. ¿Qué misión, Claudio, tiene un discípulo? Bueno, vamos nuevamente al texto que citamos anteriormente, Mateo capítulo 28, verso 19 al 20. Jesús hizo sus discípulos, ya estaban discipulados, ya eran discípulos. Y Él les encomendó una misión. Y les digo, vayan y hagan discípulos. Es decir, vayan y hagan lo mismo que hice yo con ustedes, háganlo ustedes con otras personas. Pero con una leve diferencia, que ya esos discípulos de sus discípulos no tenían que parecerse a sus discípulos, tenían que parecerse a Jesús. Ahí está la diferencia. O sea, hoy en día no es que te parezcas a tu mentor, sino que tienes que parecerte. Claro, es decir, vayan y hagan discípulos, no de ustedes, hagan discípulos míos. Ese fue el mandato de Jesús. Entonces, nuestro esfuerzo hoy día, cuando discipulamos a alguien que está recién llegando a la fe, nuestro esfuerzo es siempre llevarlo a Cristo, no a mí. Puedo enseñarle a orar, puedo enseñarle principios, puedo caminar junto con él, estar con él siempre, preocupado de él, qué necesitas, en qué te ayuda a orar, pero tengo que llevarlo a Cristo en todo momento. ¿Por qué? ¿Cuál es el peligro de eso? Que esa persona se puede volver dependiente de mí. Claro. Y toda la vida va a estar dependiente de mí. De una persona. Exacto. Si hoy día puede ser tú, mañana otra persona, y así sucesivamente, porque es una costumbre. Claro. Entonces, cuando él tenga un problema, lo primero que va a hacer, va el teléfono y me va a llamar a mí, en vez de orar y recurrir a Cristo. Qué misión más interesante, porque esa persona que está discipulando, hoy en día, tiene que llevar a Jesús. Exacto. Que Él sea su referente, o sea, es la revelación máxima en nuestro Señor Jesucristo. Y como lo hemos venido diciendo en este programa, el horizonte debe ser Jesucristo. Exacto. Porque si no, podemos equivocarnos en el camino y cometer muchos errores, y después vamos a estar fracasados, llorando por no haber escuchado, obedecido la palabra de Dios, que dice que el discípulo debe mirar a su Dios. Exacto. Y algo importante que debemos hacerle entender también a ese discípulo, que cuando ya él sea un discípulo maduro, desarrollado en su fe, tiene que hacer otro discípulo. Ahí está el desafío. Exacto. O sea, no quedarse con ese alimento tan solo o con ese conocimiento, claro, sino que tiene que entregarlo. O si no, no va a estar cumpliendo, no va a ser un verdadero discípulo. No está cumpliendo con la misión. Claro, porque un verdadero discípulo hace discípulo. Discípulo es alguien que hace discípulo. Todos somos discípulos de un discípulo. Es el método por excelencia en que Jesús instauró el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. O si no, estamos fracasados. Una iglesia que no hace discípulos es una iglesia que está destinada a extinguirse, condenada a extinguirse. Y ese discípulo que nosotros tenemos que ser muy sinceros. No decir cosas que no están escritas. O que están escritas pero que nosotros le damos la vuelta. Ajá. Y somos expertos en eso. ¿Para qué? Para hacer el discípulo, para que esa persona venga, yo ya cumplí. Y no es así, porque a veces se confunde. Se confunden esas personas porque creen que viniendo al Señor, la vida va a ser sobre hojuelas, y no es así. Claro. Y ahí está el gran error. Por eso que a veces no hacemos los discípulos que Dios nos llamó a ser.
porque creemos que con una oración basta y vamos y hacemos y seguimos la misma rutina año tras año, pero realmente a esa persona la tenemos ahí embelesada con nuestro propio humanismo, pero no a Cristo. Exacto. Y hay que ser bien enfático en hacer la diferencia. Es diferente ser un miembro de una congregación a ser un discípulo de Jesús. Escucha eso. Es diferente ser miembro a un discípulo. Claro. ¿Qué es lo que es un miembro? A ver, o un creyente. Varias veces ha venido gente a mí y decirme, hermano, pero yo llevo 40 años en el Evangelio. Y mi pregunta es, ¿cuántos discípulos has hecho? Y ahí se les cae el currículum. Porque si yo llevo 40 años en el Evangelio, quiere decir que yo por lo menos tengo varios discípulos. He traído varias personas a Cristo. No a la iglesia, a Cristo. Entonces, es diferente. Hay muchas personas que llevan años en la iglesia, siendo miembros, siendo asistentes, siendo creyentes quizás, pero no siendo discípulos. Porque un discípulo hace discípulos. Solo se queda en lo creyente. Uh-huh. Y creyente puede ser cualquier persona. Claro. La Biblia dice, Santiago dice que hasta los demonios creen. Y tiemblan además, cosa que muchos creyentes no hacen. No, hoy en día no. Bueno, los creyentes a veces no temblamos, sino más bien los demonios son más obedientes. Son más sujetos a Cristo que nosotros. Claro, entonces ahí está el error. Entonces tenemos que hacer discípulos. Si tú estás escuchando en este momento, pero es que yo no puedo, no tengo facilidad de palabra, me cuesta llegar a las personas, ¿qué le podrías decir a esa persona que dice todos estos argumentos? Es que no puedo, no tengo el tiempo, no tengo palabras, no sé cómo llegar, las personas se espantan de mí. Uh-huh. ¿Y cuál sería? A ver. Bueno, si tiene todas esas excusas, yo le invitaría a que se pregunte si realmente conoce a Jesús. Buena pregunta. Porque alguien que realmente conoce a Jesús y que ha tenido un real encuentro con Jesús es alguien que ha sido transformado a la imagen de Cristo y que tiene el Espíritu Santo habitando dentro de su corazón y que le dota de toda capacidad para cumplir la misión que Jesús le encomendó. O sea, solamente es un calientacilla. Sí, banco. No sé qué tenga su iglesia, si tiene banca, silla o butaca, pero las calienta de todas formas. Claro, porque un discípulo, la misión del discípulo es ir. Exacto. Por aquellos que también necesitan igual como tú. Uh-huh, porque supuesto. La palabra de Dios es la única que puede dar esperanza, confianza y que no nos va a fallar. Pero no para nuestras necesidades, sino que de la parte espiritual. Y esa es la que la humanidad está escasa de la parte espiritual. Buscamos espiritualidad en cualquier otro lado, pero a veces nosotros tenemos un compañero que está muriendo espiritualmente en el trabajo, pero no le hablamos porque no nos sentimos capaz. Y a veces no nos sentimos capaz, Claudio, porque el testimonio que damos deja mucho que desear. Exacto. Entonces tenemos vergüenza. Y hay un enemigo que nos acusa. Uh-huh. Pero para eso tenemos la solución. Hay un abogado. Hay un abogado que nos defiende y que podemos llevar esta causa, ¿verdad? Por supuesto, por eso también tenemos que tener el requisito o tener en cuenta el requisito de Jesús. En Lucas capítulo 24, al final Jesús les dice a sus discípulos, quédense aquí en Jerusalén, no salgan a ninguna parte, hasta que sean investidos del poder de lo alto, de la promesa de mi Padre. Entonces, hasta que sean investidos con la promesa de mi Padre. O sea, hay personas que dicen, ay, hoy día viene tal profeta y vas a ser investido. Eso no, totalmente falso. Falso. Sí. Falso. O sea, el único que te puede investir es nuestro Señor, a través de tu obediencia. Claro. Entonces, es importante que la labor de discipulado se haga siempre con ese poder de lo alto. El Espíritu Santo es el que transforma las vidas a través de la Escritura. O sea, puede ser muy buen teólogo y tener una muy buena interpretación, tener una muy buena exégesis, pero si no viene con el poder de lo alto,
Exacto. Solamente queda en conocimiento. Y ahí, cuando queda solamente en conocimiento, no se tiene las ganas de discipular, porque ahí vienen todos los argumentos. Llegó el momento de decir adiós por hoy. Está muy interesante el tema, pero tenemos un tiempo. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros. Que no nos queremos ir, pero tenemos que hacerlo, Claudio. Así que por favor, despídete de nuestros auditores, de nuestros amigos, amigas, porque ya estás pronto a viajar a tu tierra. Así es. Bueno, un gran abrazo a todos los que están escuchando. Un gran abrazo a Calama. Disfruté mucho mi estadía aquí en Calama. Gente muy linda. Una iglesia muy cariñosa. Que realmente muestra el amor de Jesús. Así que animarles y desafiarles a que cumplamos la misión que Jesús nos encomendó. Esa gran comisión que es hacer discípulos de todas las naciones. Un fuerte abrazo y que Dios les bendiga mucho. Y de igual manera, yo me despido de ustedes, esperando que tengan una buena jornada. Nos escuchamos en la próxima emisión. Chao, chao, que Dios te bendiga.